Hola pequeños, nuevamente es un gusto verlos. Nuestra clase de hoy se llama La organización de la Biblia. Nuestro texto se encuentra en el libro de Lucas 24:44. Y él les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Al abrir nuestra Biblia, encontramos que tiene 2 tomos, 2 partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo son el tema central de estos libros de las Santas Escrituras. Un testamento es un pacto, un compromiso, un acuerdo. En este caso, es la promesa divina de salvación por medio de la muerte y resurrección del Mesías. Ahora vamos a iniciar nuestra lección conociendo la organización del Antiguo Testamento. 1. El Pentateuco. Significa 5 rollos, libros. El Pentateuco fue escrito por Moisés. En esta parte hallamos el relato de la creación, la formación del pueblo de Israel, su salida de Egipto y su caminar por el desierto para ir a la tierra de Canaán. También encontramos la ley de Dios, entre muchas otras enseñanzas. El Pentateuco está formado por 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 2. Los libros históricos. Son 12 y nos cuentan las cosas que ocurrieron en el pueblo de Dios, desde la conquista de la tierra de Canaán hasta la restauración de Judá, después del cautiverio babilónico. Y los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de los Reyes, Primero y Segundo de las Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. 3. Los libros poéticos. Más de la mitad de la palabra de Dios es poesía. Tenemos 5 libros que son poesía de principio a fin. Job. Su poesía pertenece al género dramático. En este libro encontramos series de diálogos entre Job y sus amigos. Salmos. La poesía de los salmos es lírica. En ella, los escritores expresan a Dios sus sentimientos. Proverbios. Pertenece a la poesía didáctica, empleada para transmitir enseñanzas al pueblo de Dios. Eclesiastés. Es poesía didáctica. Cantares. Es poesía dramática. 4. Los profetas mayores. Son 5 libros. Se les llama así porque sus escritores realizaron su ministerio profético durante muchos años. Por esto, son extensos. Y los nombres de estos libros son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. 5. Los profetas menores. Son 12 libros. Sus escritores tuvieron un ministerio breve. La mayoría de estos libros son pequeños. Y los 12 libros son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc,
Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora toca el turno de conocer la organización del Nuevo Testamento. 1. Los Evangelios. El Evangelio es el mensaje de las buenas noticias de salvación por medio de Jesucristo. Existe un solo Evangelio que es contado por 4 siervos de Dios. Los 3 primeros escritos que contienen el Evangelio son sinópticos, es decir, se relacionan y complementan entre sí. El cuarto, escrito por el apóstol Juan, es de carácter doctrinal. En este Evangelio no encontraremos parábolas, que son una forma de enseñar y transmitir mensajes importantes en la Biblia. Y los 4 libros son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 2. El libro histórico. Nos relata la historia de la Iglesia cristiana desde la ascensión del Señor en el año 30 después de Cristo hasta el viaje del apóstol San Pablo a Roma alrededor del año 62 después de Cristo. Y el libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. 3. Las cartas paulinas. Son 14. El Señor empleó al apóstol Pablo para predicar el Evangelio en muchos lugares y para escribir una buena parte del Nuevo Testamento. Algunas cartas fueron dirigidas a iglesias, otras a pastores. Una epístola es de carácter personal, Filemón. Y los libros son Romanos, Primera y Segunda los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda los Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. 4. Las cartas generales. Son 7. Se les llama así porque no fueron escritas para una iglesia o una persona en particular. Y los libros son Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas. 5. El libro del futuro. Apocalipsis significa quitar el velo o revelación, mostrar lo que antes se desconocía. En este libro, Dios anuncia los eventos que ocurrirán en tiempos venideros. Fue escrito por el apóstol Juan en el año 96 después de Cristo. Y el libro se llama Apocalipsis. Pequeños. Existieron importantes trabajos que permiten que sea más fácil localizar porciones o frases en la palabra de Dios. Hagamos un esfuerzo para memorizar los libros de la Biblia y su organización. Este conocimiento será de mucha utilidad para usar mejor la palabra de Dios. Pequeños, llegamos al final. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!